días a todos. Primeramente, mi agradecimiento por la invitación a la Clínica San Francisco Sociedad Anónima, a la colega amiga Paola Foltán por la invitación, en la cual estoy en este Congreso Internacional de Enfermería y la 9ª jornada de actualización de enfermería del Centro y Norte del Valle, como enfermería liderando el cuidado humanizado como lema. Y el tema que voy a hablar desde la parte puramente de medicina crítica y enfermería es la actualización y recomendaciones en los cuidados del paciente cardiovascular durante la pandemia de COVID-19. La situación de la pandemia que todos estamos padeciendo, estamos viviendo actualmente, donde todos estamos aprendiendo día a día juntos, investigando, cuidándonos juntos a gran velocidad. Se establece la necesidad más que nunca de recopilar la información publicada para unificar los cuidados de enfermería con la máxima evidencia científica. El paciente cardiovascular siempre presente por la gran importancia en su atención, por ser la primera causa de mortalidad en el mundo y vuelve a ser protagonista durante la pandemia, por la afectación del COVID-19, a pacientes con patologías de base cardiovascular y por todos los pacientes crónicos, donde la prevención secundaria y terciaria y la detección precoz de complicaciones es clave para este control de su enfermedad y durante estos días que puede verse afectada día a día. Como ustedes ven en la imagen, es la mortalidad registrada en diferentes países según los datos oficiales proporcionados por cada país en junio del 2020. Lo que muestra la primera imagen es el 2,3% en China, en Italia el 13,1%, en España el 12,1%, Francia el 18%, Alemania el 4%, Bélgica el 16% y el más alto, Reino Unido, el 22,1%. Estados Unidos 5,8%. Hoy en realidad el aumento es continuo, es dinámico. Y los resultados de estos estudios multicéntricos que han analizado el pronóstico de los pacientes con COVID-19 ha demostrado por la mortalidad hospitalaria, la mayoría por insuficiencia cardíaca, un 2,48%, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica del 2,96% en relación a la más baja en tratamiento con cardiopatía isquémica, y la mayoría en lo que se refiere al sexo, el sexo masculino ha sido el más alto. En el COVID-19 grave también ha habido hemoptisis de alto porcentaje y bajo nivel de conciencia que ha deteriorado, y también los pacientes por cáncer. Estos resultados han analizado el pronóstico de los pacientes COVID-19 y también en España los hombres presentan una mayor prevalencia de neumonía, enfermedades de base, cardiovascular, respiratoria, diabetes y un mayor porcentaje de la hospitalización. También hay una admisión en unidad de cuidados intensivos, una unidad coronaria, la ventilación mecánica y la letalidad que las mujeres. Un 19,6% de los casos notificados al CBS son trabajadores sanitarios, dato calculado sobre los casos que tenían información sobre esta variable. Es importante decir que el 200% es el trabajo en equipo y también los cuidados de enfermería en la cual voy a enfocar. Los cuidados son clave en el cuidado del paciente COVID-19. Por ello se intenta facilitar siempre las últimas recomendaciones con los cuidados generales al paciente con COVID-19, también centrados en el paciente cardiovascular. Hoy los pacientes hipertensos también parecen más predispuestos a la infección y a su peor evolución, aunque no está del todo confirmado, excepto para aquellos en lo que la hipertensión fue el factor determinante de complicaciones cardiovasculares graves del tipo de la angina, el infarto, el ictus, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Los cuidados al paciente con COVID-19, la valoración inicial es muy importante y las consideraciones al ingreso hospitalario. Los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, incluyendo neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis y shock séptico. El paciente debe cuidarse con las precauciones estándar y precauciones de contacto y de transmisión por gotas. También el reconocimiento de gravedad en presencia de neumonía se realiza de forma inmediata en la valoración inicial. Es importante, si hay presencia de insuficiencia respiratoria, de saturación de oxígeno menor a 90, aire ambiente, o frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. Los cuidados del paciente con COVID-19 y los factores de riesgo
son antecedentes de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, cirugía de revascularización coronaria por bypass arteriovenoso o por angioplastía, o también complementada con los stents intracoronarios. Pacientes con arritmias crónicas del tipo de la fibrilación auricular, así como aquellos que sufren de insuficiencia cardíaca crónica o hipertensión arterial mal controlada y diabetes del adulto de difícil control. No en vano, la diabetes quedó definida hace tiempo como una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. Lo que muestra acá en la imagen es la interacción con el sistema renina-angiotensina. Según la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, establece que estos medicamentos previamente han demostrado en ensayos clínicos la disminución de la mortalidad y otros desenlaces fuertes en enfermedades cardiovasculares. Si ustedes lo que ven acá, produce entre la angiotensina y la angiotensina 2, ¿sí?, una vasoconstricción, una proliferación y retención del sodio y el agua, y el GECAS y el ARAS es donde rompe directamente la membrana y puede directamente compensar, en algunos casos de pacientes, se está haciendo más trabajo ante el SARS-CoV-2. En la unidad coronaria que recibimos en la cardiología en Argentina o en Latinoamérica, por lo menos voy a hablar de Argentina, los cuidados al paciente con COVID-19 y también desde mi experiencia como paciente a haber ingresado a una unidad coronaria con precordialgia y dolores extensos del intercostal del lado izquierdo, es importante, lo voy a hablar como paciente y lo voy a hablar como enfermero, asegurar el buen funcionamiento y sellado adecuado de la mascarilla de protección respiratoria, utilizado por parte del profesional. La ventilación no invasiva, el BNI. Si es estrictamente necesaria, su utilización se debe lograr un sellado adecuado de las interfaces. Para evitar las fugas, siempre que sea posible mantener una fuga menor a 20 litros sobre minuto y emplear preferentemente el BNI con doble tubuladura y filtro. Y lo más importante, que el paciente, al darle mucho oxígeno, tiene sequedad. Es importante darle con una jeringa agua para poder tomar, porque le seca mucho la garganta, aumenta la ansiedad, aumenta la angustia, y también explicarle cómo debe respirar, cómo le debe mandar y dejarse de llevar por la presión de oxígeno. Porque eso disminuye, mejora mucho, y también la parte nasal, porque a veces se llenan de secreciones, ayudarlo con una toalla para que evitemos esa secreción, porque también se produce inflamación de ambos oídos y por la misma secreción nasal. El protocolo de ingreso de la unidad coronaria es un hisopado y aislamiento. Por lo menos en mi experiencia como paciente y como enfermero es lo que se hace. Se hace un test rápido, va a la unidad coronaria o hemodinamia o si va a tomografía ya confirmado que es un COVID-19, queda aislado. Si tienen síntomas y el patrón COVID-19 hisopado, si va a hemodinamia, el monitoreo continuo como elemento de bioseguridad para el baño. También es importante el enfermera tener el EPP2 y en la cocina, y ya cuando estamos para cuidarnos, porque también tenemos que cuidarnos, es de a 1 o 2 personas, no pueden ir más para evitar los contagios. Y la preparación al alta de la unidad coronaria, por lo general, cuando es positivo, se hace un ejemplo, ¿no? Un paciente con fibrilación auricular positivo, revierte, se hace aislamiento en su casa por 14 días y después se hace una educación continua de un seguimiento. En la atención al paciente con COVID-19 en procedimientos invasivos de cardiología, hay que considerar los procedimientos que impliquen la manipulación de la vía aérea y o esofágica de muy alto riesgo de contagio. El autocuidado y la prevención secundaria en los pacientes cardiológicos siempre han sido primordial. Para el control de la enfermedad, en la página de la Fundación Española del Corazón se pueden encontrar diferentes decálogos con recomendaciones específicas para el paciente, como por ejemplo, para el paciente con fibrilación auricular y el paciente que ha sufrido síndrome coronario agudo. Para la prevención de complicaciones, se destacan distintas medidas. 1, el control de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, el peso es muy importante. Seguir el tratamiento médico prescrito, los cuidados de enfermería, no abandonar ningún fármaco si no se lo indica a su médico. Y la dieta mediterránea evitando grasas e ingesta copiosa. Moderar el consumo de alcohol también engloba el mate, el café, el té, la bebida con cola, ya que son bebidas estimulantes que pueden provocar fibrilación auricular. Ejercicio aeróbico y resistencia 30 minutos al día leve moderado para disminuir el estrés que estamos padeciendo después de mucho tiempo de pandemia.
Si toma anticoagulación, debe concretar con su centro cómo realizarán el control y la pauta de la misma. Valorar el uso de anticoagulantes de acción directa, el ACOT, que no requieren control presencial, la doble antiagregación como el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, el cefa recomendable, intentar contactar con su médico y responsable para decidir si es o no necesaria la prolongación. Muchas gracias y al talento humano por su 200%, 300% de trabajo continuo. Pese al miedo del contagio y la presión emocional, pero también a los profesionales que han salido de sus unidades y de sus especialidades por el sobreesfuerzo añadido. Gracias al trabajo en equipo que se está luchando contra el COVID-19, dando lo mejor de todos y haciendo lo mejor que sabemos. Cuando necesitas atención cardiovascular inmediata como prevención, si bien hay condiciones preexistentes que deben ser controladas, también hay complicaciones que requieren evaluación inmediata, aunque no encontremos en un contexto de pandemia. Hablamos de que el dolor torácico intenso, como paciente, puedo decir del lado izquierdo, sensación de falta de aire, dolor intenso, ansiedad, angustia, sudoración profusa, más de la parte nocturna, desmayo, mareo. Ante estos casos debe contactarse de manera inmediata con el médico, tratante o algún servicio asistencial y evitar la automedicación. La salud cardiovascular durante la pandemia, de acuerdo a las guías de las principales sociedades cardiológicas del mundo, recomienda: punto 1, no abandonar las terapéuticas previamente indicadas por su médico tratante. 2, las elevaciones transitorias de la presión arterial son frecuentes, más aún ahora que la ansiedad puede afectarnos. Hoy todos vivimos muy ansiosos, muy angustiados, más cuando estamos en aislamiento. Produce mucho estrés no poder estar en contacto con tu familia, tus hijos, tu madre, tu esposa, tu novia o tu novio, ¿sí? Y produce mucha ansiedad, quemas mucha dopamina, quemas mucha adrenalina y se siente uno débil en la internación o aislado. Repetir la toma de presión cada 30 minutos, descansar, relajar, realizar maniobras de respiración profunda y controlar que ayuden en la relajación. Seguir también una alimentación adecuada, ingesta regular de vegetales, bajo consumo de sal y adecuada hidratación, evitando bebidas azucaradas. Como punto 4, realizar actividad aeróbica en casa practicando algún ejercicio que le sea agradable y acorde a su estado físico. Por ejemplo, bailar, caminar o trotar en la misma posición. Es importante seguir las recomendaciones y dejarse llevar por la información de escaso valor científico. Finalmente, es muy importante también, en lo posible, quedarse en casa. Las complicaciones cardiovasculares del COVID-19 puede producir daño directo en el sistema cardiovascular, además de generar fiebre alta y persistencia, un estado inflamatorio e hipoxemia, que son muy nocivas para el miocardio y el sistema vascular. Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes observadas en los pacientes con COVID-19 son de tipo el daño miocardio y la trombosis. Hoy la mayoría, aparte de lo respiratorio, vuelvo a repetir, es el daño del miocardio. Por eso es importante hacer una ecografía, un ecocardio, para ver cómo está la lesión o no de la parte del miocardio. Y hay que mover a los pacientes, más allá de que están anticoagulados, hay que mover las piernas, hay que lateralizarlo, más allá de la prevención de la úlcera por presión, es para disminuir la trombosis. Moverlo, flexionarlo, moverle los brazos, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes quedan con trombosis. En conclusión, o las conclusiones que me pareció importante como actualización y cuidados de importancia en pacientes cardiológicos, es que preexisten y tienen mayor mortalidad asociada con el COVID-19. Las complicaciones cardiovasculares incluyen elevación de los biomarcadores de daño miocárdico, como lo mencioné anteriormente, miocarditis, insuficiencia cardíaca izquierda-derecha, tromboembolismo. El retraso en la atención médica puede empeorar el resultado de estas complicaciones. Los sistemas de salud, ya sean local, provincial, nacional e internacional, que están haciendo al máximo su esfuerzo, y los trabajadores sanitarios también deben tomar medidas adecuadas, tanto como para la protección del personal, como para evitar los retrasos en la atención. Nunca hay que perder la humanización, saludar: hola, ¿cómo está? Soy el enfermero, la enfermera que le va a atender, cómo es el nombre del paciente. Y los cuidados críticos deben familiarizarse con el virus SARS-CoV-2 y sus numerosas manifestaciones clínicas. Sus presentaciones cardiovasculares y las devastadoras secuelas cardíacas que puedan tener de la enfermedad probable llevarán a muchos pacientes a la cama de una unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Además,
Los cardiólogos de cuidado crítico pueden encontrarse abandonados, pero para atender a pacientes en unidades de cuidado intensivo no cardíacas y específicas del COVID-19. La infección por el SARS-CoV-2 presenta una baja mortalidad en la mayoría de los casos, pero un 15-20% de los infectados sufren una enfermedad pulmonar con diferentes grados de infección. Lo afecta sistemáticamente, ¿sí?, el sistema, que si lo lleva mayor mortalidad. Y los pacientes con COVID-19 tienen grandes grados variables de afección miocárdica, tanto directa por el virus como por la situación sistémica grave, que incrementan el riesgo de muerte. La edad, especialmente a partir de los 60 años, ahora es más joven. En nuestras instituciones hemos tenido pacientes más jóvenes. El primer año de la pandemia fue adulto mayor y ahora más jóvenes, de 15 años, 16 años, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. ¿Incrementan el riesgo de muerte por COVID-19? Sí. Los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen que extremar la adherencia al tratamiento médico y los cuidados de enfermería y evitar la ingesta excesiva de líquido para que no la retengan y no se desestabilicen. Por lo general, a la noche no hay que darle mucho ingesta de líquido porque aumentaría la cantidad excesiva de líquidos y eso lo va a desestabilizar y quedan inestables. El éxito, y ya terminando, es el talento humano. No le digo recursos, le digo talento humano porque todos tenemos un talento humano de los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería de manera integral y un trabajo en equipo interdisciplinario, donde el paciente, ante esta pandemia, podemos salir todos de manera mejor y estar con nuestra familia y que el cuidado sea más humanizado, no solamente como enfermero lo puedo hablar, atendiendo continuamente a los pacientes, sino que también como paciente, la reflexión es de lo espiritual. Siempre hay un Dios que nos va a acompañar y que va a pasar esta pandemia. Y desde lo psicológico, estar fuerte, estar animado, estar socializando, ¿no? Y acá, como esto también, viviendo continuamente las capacitaciones, la educación continua, en un congreso, en unas ponencias, y aprender de todo. Motivarnos, estar no bajoneado, no ansioso, no angustiado. Y de lo social, esto, muchas gracias por la invitación que están sumando desde Colombia para Latinoamérica. Y desde lo biológico, que los cuidados, tanto el personal o profesional, nos debemos cuidar todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación y estoy para sus preguntas.